Ya, yo quiero como separar un poco entre el rol del gobierno y el rol de la oposición. Yo del rol del gobierno, primero destacar que en materia sanitaria, efectivamente este es un gobierno que se preparó con anticipación. Lo escuchamos mil veces decir al presidente cómo había estado preparado desde enero, ¿eh? Pero efectivamente un gobierno que se preparó, sobre todo en poder tener las medidas adecuadas, en poder tener las capacidades hospitalarias, y también la medida de decretar este estado de catástrofe muy al inicio de la pandemia, creo que fue una medida correcta que le ha permitido tener facultades adicionales que le da ese estado de excepción y que han sido fundamental. Por ejemplo, esto de poder tener a toda la red de salud pública y privada funcionando como una única red. Eso que es una facultad especial, porque en el fondo implica una restricción de la libertad, una limitación de la libertad y al derecho de propiedad, lo ha podido hacer porque estamos en un estado de excepción. Entonces siento que el gobierno se preparó en lo sanitario y también ha ido tomando las medidas adecuadas sociales y económicas. A ver, primero en lo sanitario, sí destacar, tú lo decías ahí al inicio, Ignacio, el, el rol del ministro Mañalich. Yo creo que el rol del ministro Mañalich ha sido clave. Yo me alegré muchísimo que hoy día haya quedado confirmado en su cargo. Creo que es una persona que no solamente tiene toda la experiencia, toda la experiencia hospitalaria, tiene también los conocimientos técnicos y tiene algo que es muy importante y muy escaso en políticas, que tiene carácter y que se atreve a tomar decisiones, que no está jugando a la popularidad, sino que a tomar decisiones. Yo el otro día decía, porque en este mismo matinal me decía, no, es que tú no haces nunca una autocrítica de lo que ha hecho el gobierno en esta materia. Y le dije, no, y creo que es un error ceder cuando la izquierda pide autocríticas, hacer las autocríticas, porque no quieren autocríticas. Y las veces que el gobierno ha hecho algo, o el ministro ha dicho algo, como que se pudo haber hecho mejor, tal materia, se le vienen, pero así al cogote, por así decirlo, la izquierda completa, y por lo tanto creo que no hay nada peor que ceder. Cuando la izquierda pide autocrítica, no hay que hacerla porque lo único que está pidiendo es que le den en el gusto y poder patear en el suelo. Entonces creo que el ministro Mañalich ha tenido mucho carácter para tomar decisiones difíciles y para conducir esta pandemia. Y en las medidas económicas y sociales creo que el gobierno también ha actuado bien. La verdad que yo lamenté la salida del ministro Sichel, teniendo una muy buena opinión de Cristian Monke, pero creo que Sichel ha sido un gran ministro de Desarrollo Social, una persona que conoce al detalle cada uno de los beneficios que se están otorgando, los explica en fácil, y creo que él durante toda esta crisis, estos meses, creció muchísimo como ministro. El gobierno lo ha hecho bien en las medidas económicas y sociales, podemos hablar después más en detalle, pero ha tenido distintas medidas para llegar a distintos ámbitos, o sea, con el bono, con el ingreso familiar de emergencia, con créditos para las pymes, con cajas de alimentos, o sea, por así decirlo, una canasta de herramientas que han sido muy útiles para llegar a toda la gente en distintos momentos y con la flexibilidad necesaria para irlas prolongando. Sí quiero decir que hemos tenido capacidad para reaccionar precisamente porque ha habido, por una parte, un manejo responsable económico histórico y porque a uno se le olvida, pero después de la violencia del 18 de octubre, mucha gente pedía y exigía al gobierno que tirara ahí la casa por la ventana. Por suerte el gobierno no lo hizo, por suerte actuó con responsabilidad y existen recursos hoy día para poder enfrentar esta pandemia. Ahora, de uno de los recursos que siguen existiendo y a los que menos se le quiere echar mano, veía hace un rato un Twitter de Giorgio Jackson que poco menos que deja fuera esa área, es la reasignación de gasto público, cuando es fundamental. Efectivamente hay muchos programas que no se pueden hacer en tiempos de pandemia, hay programas que están mal evaluados, o además tenemos otro problema en Chile, que hay programas que son hechos a la par por distintos ministerios y que es poco eficiente. Entonces, en reasignación de gasto público hay mucho todavía por donde ahorrar y tener recursos. Ahora, aquí es fundamental, y también se dice poco porque nadie quiere acordarse de eso, es que Chile partió en desventaja. A diferencia de los otros países, nosotros partimos esta crisis económica derivada del coronavirus en desventaja, porque en marzo ya llevábamos 5 meses, 6 meses de esta violencia desatada que había destruido empleo, que había destruido emprendimiento, que tenía mucha gente sin trabajo, que nos había debilitado nuestras instituciones. O sea, partimos esta crisis sanitaria, económica y social con una mochila y en desventaja, a diferencia de otros países. Ahora, este llamado al acuerdo nacional que está haciendo el gobierno, yo me alegro harto que se haya acotado, porque a mí me parecía que llamar a un acuerdo nacional
a los mismos con los que se había firmado un acuerdo en noviembre y que no habían cumplido, no tenía mucho sentido. El acuerdo en noviembre era un acuerdo por la paz y por la nueva constitución. Estamos embarcados en un proceso de nueva constitución y la paz nunca llegó después de esos meses. Solo recordar que se firmó ese acuerdo y poco después se acusó al ministro del Interior por cumplir sus atribuciones, al presidente de la República, al intendente. Entonces, al final, no solamente no cumplieron la parte de que tenían que tener una voz clara de condena a la violencia, sino incluso persiguieron a las autoridades que conforme al Estado de Derecho tienen las atribuciones para perseguir y enfrentar la violencia. Por lo tanto, ese acuerdo nacional a mí me llamaba mucho la atención porque creía que la única manera de lograr otro acuerdo nacional era al menos cumpliendo el primero y al menos también exigiendo que hubiera condena a la violencia, o sea, que nadie crea que la violencia es un método legítimo para conseguir algo, y que además hubiera un consenso, porque todo el mundo puede condenar la violencia y no vale nada, que hubiera un consenso en respaldar a Carabineros en el uso legítimo de la fuerza dentro del Estado de Derecho para enfrentar la violencia. Bueno, se desechó este acuerdo nacional y estamos en una cosa ya, más bien una propuesta técnica conjunta. Y creo que eso sí es bueno que exista, porque nadie pensó en marzo que en junio recién íbamos a estar llegando a estas cifras tan altas, creíamos que iban a ser antes o que no íbamos a tener esta escalada en esta altura de estos meses, y por lo tanto probablemente va a haber que alargar muchas de las ayudas económicas que se establecieron en marzo o en abril, y si se llega a un acuerdo técnico es mucho mejor porque eso se puede tramitar, aquí me imagino que hay un abogado que tenga el derecho, más bien en un proyecto único, a lo mejor de ley misceláneo, en que se puedan prolongar esas ayudas y no que estemos entrando con distintos proyectos en la tramitación y que nos vamos a demorar mucho. Ahora, en el rol de la oposición, yo me imagino que todos han visto, y uno mira un poco con envidia a veces, oposiciones en otros países, el discurso tan bonito ahí de un líder de la oposición en Portugal, por ejemplo, que decía que ellos cambiaban el concepto en el minuto en que se iniciaba esta lucha por esta pandemia, de oposición por colaboración. Bueno, eso no lo hemos visto en Chile. Yo creo que en Chile lo que hemos visto, y no es sorprendente, yo creo que hemos visto en esta pandemia la misma oposición que vimos en octubre, la misma oposición que hemos visto desde el inicio del gobierno. Yo creo que esta es una oposición de verdad que no asume que nosotros tenemos derecho a gobernar. Creen que el que nosotros hayamos ganado la elección presidencial es casi algo, es una anomalía para ellos, es un error, no tenemos la validez, ellos siempre tienen superioridad moral para gobernar, nosotros no. Entonces yo creo que en el eje de toda la conducta de la oposición, en las acusaciones constitucionales, en la actitud que tuvieron desde octubre y en la actitud que han tenido ahora, es como el no estar dispuesto a que nosotros hayamos ganado la elección, que nuestro programa sea el que haya ganado y que podamos ejercer en el cargo. Lo digo además con conocimiento de causa porque la acusación constitucional, por ejemplo, de la que yo fui objeto, fue simplemente por atreverme a cuestionar la reforma de la expresidenta Bachelet. Casi se suponía que nosotros teníamos que llegar a administrar lo que ellos habían hecho, pero no se me fuera a ocurrir intentar criticarlo, ni mucho menos tratar de cambiarlo, porque eso no se lo perdonaban a nadie, y entonces hay como un desconocimiento del derecho a gobernar. Y en, y en el rol que tenía la oposición, yo creo que más bien un no rol. ¿Por qué? Porque es una oposición que en general se mueve bien en el conflicto. En el conflicto de octubre eran protagonistas. Cuando llegó una crisis en que se requerían propuestas, no tienen propuestas. Y si uno ve, ninguna propuesta ha salido de la oposición. Lo único que ha salido de ello es que todo es insuficiente y por lo tanto hay que pedir más, o no basta y por lo tanto hay que pedir más, o, bueno, impuestos. Nuevos impuestos, que ha sido lo que la izquierda siempre es la receta para todo lo que pueden tener. Y nacionalizaciones, nacionalización de las pensiones, más impuestos, pero ninguna propuesta concreta y además ninguna propuesta seria, porque cada vez que se plantea con un proyecto de ley, por ejemplo, el impuesto a los superricos, o cuando se plantea por ello la nacionalización de los fondos de pensiones, saben que eso no va a ser ley, porque es inconstitucional, porque es inadmisible, saben que no se va a convertir en ley, y por lo tanto avanzar en su tramitación es simplemente engañar a la gente, porque saben que eso no es serio y no se va a convertir nunca en ley. Y como lo saben, lo tienen ahí como un tema político. Entonces, de nuevo, es una oposición que no está cooperando con propuestas factibles, serias, a solucionar esta crisis. Y, bueno, con lo de los impuestos,
la verdad que a uno le llama muchísimo la atención, porque este impuesto a los súper ricos que están planteando, aparte de ser inadmisible, es una locura. O sea, cuando todos los países están tratando de atraer inversiones, Chile quiere espantar las inversiones. ¿Ah? Y por otra parte, creo que la oposición no solamente no ha tenido propuestas, sino que ha sido tremendamente, ha puesto mucha traba a las propuestas del gobierno. Las leyes se han demorado, el ingreso familiar de emergencia se demoró muchísimo, entraban los proyectos, no agilizan los que tienen que apurarse y por lo tanto no está actuando con la celeridad que se necesita. Al mismo tiempo, a mí hay algo que me preocupa, no solamente en esta crisis, sino que yo lo veo en términos generales, es algo que pasó hoy día, o sea, pasó ayer, pero hoy día ya venía en los medios de prensa muy destacado, y yo creo que no se puede obviar. Creo, habíamos tenido ya muchos parlamentarios presentando proyectos inadmisibles. Hoy día ustedes saben que los proyectos pueden ser inconstitucionales o porque porque sean contrarios a la Constitución en alguna materia de fondo, o porque sean inadmisibles, es decir, que sean de materias que son de exclusiva atribución del Ejecutivo. Cuando un parlamentario, en la Constitución está claro qué proyecto solamente puede tener origen en el Ejecutivo. Los proyectos que aumentan impuestos, los proyectos que aumentan gasto público, los proyectos de seguridad social. Tiene una lógica, porque imagínense si los parlamentarios por simple mayoría pudieran crear impuestos, o pudieran por simple mayoría cambiarse las pensiones que están destinadas a durar en el tiempo de un gobierno a otro, o que los parlamentarios pudieran, por iniciativa de ellos, aumentar el gasto público. ¿Qué gobierno podría sostenerse así si las mayorías parlamentarias te pueden decir, no sabe qué más, usted gaste acá, gaste más? Por lo tanto, eso no es que sea de esta Constitución, sino que es histórico en Chile esta facultad que tiene el presidente de iniciativa exclusiva en muchas áreas. Bueno, hace rato ya vienen los parlamentarios saltándose eso. En los tiempos en que yo fui diputada, siempre hay parlamentarios que presentan proyectos inadmisibles, pero ahí al menos se respetaba cuando el secretario de la comisión o el secretario de la sala decía que era inadmisible, se respetaba. Efectivamente, si es inadmisible, perfecto, no se tramita, se acaba la discusión. Pero hoy día no. Hoy día no, si es inadmisible, el secretario puede decir que es inadmisible, se somete a votación, generalmente ganan, por lo tanto el proyecto sigue adelante y ese proyecto no va a ser ley porque va a terminar en el Tribunal Constitucional o en algo. O si no se va al Tribunal Constitucional, tiene el riesgo de convertirse en ley. Pero hoy día ya pasó lo más grave de todo. Lo más grave de todo es que la presidenta del Senado decide a sabiendas saltarse la Constitución. Eso yo creo que es de una gravedad, o sea, no olvidemos este día, porque cuando miremos para atrás y veamos la debilidad de nuestras instituciones, vamos a ver el día en que la presidenta del Senado decidió a sabiendas incumplir la Constitución para hacer un punto político. Si eso no es debilitar nuestra democracia, no sé qué es lo que es. Por lo tanto, yo creo que esto ya está yendo más allá de si la oposición colabora o no colabora con el gobierno. Aquí tenemos una oposición que está siendo proactiva en destruir y debilitar las instituciones, nada menos que el Senado de la República. Por eso hay opiniones, y me alegro que haya senadores serios también de la oposición que discutieron y están en contra de esto. Al final están actuando como un grupo privilegiado, porque si la Constitución y la ley a ellos no los obliga, y obliga a todo el resto, ¿qué es lo que son? Privilegiados. Más grave es que ellos son el órgano que ante una acusación constitucional fallan. Ellos son los que al final fallan si un ministro, si un intendente, si el presidente infringió la Constitución. Ellos son los que fallan y destituyen como destituyeron a Andrés Chadwick. Pero resulta que la presidenta decidió que la Constitución a ella no se le aplica. Y no tenemos sanción en esta Constitución. Ahí no quiero latearlos, pero el texto original de la Constitución establecía una sanción para los presidentes de las salas o de las comisiones que presentaban o que acogían a tramitación proyectos inconstitucionales y podían terminar en la cesación de su cargo. Porque, ¿para qué sirve el Estado de Derecho? ¿Para qué sirve que los parlamentarios juren respetar la Constitución y la ley cuando asumen, si después les da lo mismo? Y lo declaran a los cuatro vientos. Entonces yo creo que eso fue una irresponsabilidad muy grande. Eso es lo que yo veo hoy día, lo que está pasando, y me gustaría más bien, con la conversación de ustedes, ir derivando los temas hacia donde quieran. Buenísimo, muchas gracias, Marcela. Ya tenemos algunas preguntas. Yo voy a ir diciendo el nombre de la persona y puede esa misma persona expresar la pregunta que escribió en el chat. Primero, Cristian Barraza. ¿Estás por ahí, Cristian?
Sí, acá estoy. Primero me gustaría saludar a Marcela y preguntarle en relación al coronavirus, ¿a qué cree que se debe el aumento de los contagios y las muertes, pese a que el gobierno igual se preparó en el tema? Cristian, yo creo, acá yo creo que no tenemos que olvidar una cosa, que esta es una pandemia mundial, que al planeta le quedó grande el combate de esta pandemia, porque es un virus desconocido, que no tiene cura, que no hay vacuna, que hasta en los países más desarrollados ha tenido las tasas de mortalidad que hemos visto y de contagio. En Chile yo creo que sigue siendo una buena noticia las bajas tasas de mortalidad, una mala noticia el aumento de las tasas de contagio, y sin duda una mala noticia también lo cerca que estamos de tener llenos los sistemas de salud y los problemas que puedan existir ahí. Nos preparamos efectivamente en tener los ventiladores, en tener la infraestructura, pero yo creo que lo otro era inevitable que ocurriera, y el mérito, creo, ha sido ir tratando de mantener las tasas de mortalidad más bajas. Ahora, aquí no hay que olvidar, salió el otro día un estudio en que cuando a la gente se le pregunta a qué creen que se debe el aumento de contagios y de muerte, más del 70% dicen que a la irresponsabilidad de la gente en cumplir las medidas de cuarentena y de distanciamiento. Yo creo que aquí también nos hace daño lo que vivimos desde octubre y lo que venimos desde hace un buen tiempo. En Chile hace mucho rato que no hay respeto un poco por la ley o por la autoridad. Aquí es más triste todavía porque no hay respeto por la vida quizás propia y la vida ajena, entonces la gente no se cuida, circula igual, no se respetan los toques de queda, no se respetan las cuarentenas, y en eso ha sido insistente el Ministerio de Salud, que si no cumplimos las medidas de aislamiento es imposible que paremos los contagios. Marcela, te quiero preguntar ahora la Cami Martínez, que es la coordinadora nacional de MUAMO. Hola Marcela, hola a todos. Como mencionaste, hemos visto últimamente diversas propuestas de distintos sectores para aliviar la carga económica de las familias chilenas que lo están pasando mal en estos tiempos. Y en ese sentido vimos esta semana una propuesta del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, sobre condonar las deudas asociadas al CAE. Como exministra y con la expertise que tiene en el tema, ¿qué opinas sobre esta propuesta? Bueno, muy buena pregunta también, Camila y Cristian, los dos muy buenas preguntas. Camila, yo creo que aquí el tema del CAE, hay distintas cosas. Uno, hay un tema de oportunidad y otro un tema de fondo que hay que ver. De oportunidad, ¿por qué el gobierno dijo que no de inmediato y por qué mucha gente está diciendo que no de inmediato a esta propuesta hoy día? Es porque hoy día la prioridad es ir a solucionar un tema de hambre en muchas familias. Hay familias que no tienen ni siquiera un ingreso hoy día, porque la cantidad de familias en Chile que viven al día y que por lo tanto hoy día están recibiendo 0 pesos. Efectivamente hay un tema de hambre y por eso se está tratando de llegar no solamente por el ingreso familiar, sino que con cajas de alimentos. Entonces plantear en este escenario que se le condone la deuda a personas que por tener un título universitario tienen, y así ha sido tradicionalmente, y es lo que demuestra la información, acceso a ingresos muy superiores a quienes no tienen estudios universitarios, no parece que sea una política que hable de buena focalización de gasto público. Mi temor también es que cuando se levanta el tema del CAE es porque se levanta al tiro un grupo de presión que es más fuerte versus los grupos que quedan siempre postergados. Si uno ve el presupuesto de los últimos 6 años, por ahí del Ministerio de Educación, en educación superior crece aprox 60% y en educación parvularia 10%, por ponerte un ejemplo con números gruesos. Siempre ha sido mucho más lo que se gasta en educación superior que incluso en el resto de las necesidades en materia educacional, incluso de los niños más chicos. Porque, bueno, no hay protesta, no hay reclamo, y tenemos el tremendo problema, que no solucionamos las desigualdades al inicio y las tratamos de solucionar al final. Ahora, dicho eso, además con el CAE se está dando ayuda, puede no ser suficiente hoy día a personas que lo están pasando mal, pero ¿qué quiero decir? El CAE, el que está al día en su pago, ¿no es cierto?, puede acogerse a todos los beneficios, de que no se le descuente más del 10% de su renta, y si está cesante se le suspende.
¿Qué se hizo con los que no estaban al día? Se les permitió, y esto fue una negociación del año pasado, a raíz de, creo que en enero fue, se les permitió que era el pago de una sola cuota, salir de esa morosidad y poder acceder a estos beneficios, de que sea contingente, o sea que no paguen más del 10%, y que si están cesantes, no paguen. Y entiendo que ahora, además, se habría aprobado, creo que por la Comisión Ingresa, no estoy segura, que si están acogidos o son parte de esta ley de protección del empleo, o sea, si el empleador les suspendió su empleo por la ley de protección del empleo, también pueden suspender el pago del CAE. Por lo tanto, se está llegando a quienes están con problemas por vías más directas. Ahora, condonar el CAE tiene también otra injusticia, que son muchísimas las familias y los jóvenes de clase media que regularmente van pagando su CAE con mucho esfuerzo, entonces llegar y condonar. Y creo que la propuesta de Mario Desbordes tenía otro problema, en que entiendo que él decía, condonémosle el CAE al que hubiera podido estudiar con gratuidad. Bueno, eso sí que no tiene mucho sentido, porque a lo mejor alguien, cuando entró a la educación superior, habría calificado para estudiar con gratuidad, estudió en la educación superior, sacó un título y a lo mejor ahora tiene un muy buen trabajo y un muy buen sueldo. ¿Por qué le vas a condonar el CAE a esa persona que hoy día no tiene esa situación de necesidad? Es un poco la opinión personal que tengo sobre el tema. Buenísimo. Marcela, te voy a preguntar ahora, Bernie Hurtado. Bernie, ¿estás por ahí? Acá. Hola Marcela. Primero que nada, muchas gracias. Y segundo, aquí te tengo una pregunta. Si es que tú crees que la cesantía en Chile hubiera sido peor si es que siguiera la violencia o como que o el coronavirus en cierta manera la frenó. Uy, mira, aquí se generó, nosotros hicimos un estudio para ver, por ejemplo, la situación de las pequeñas y medianas empresas a raíz del estallido de violencia desde octubre en adelante. Y ya en marzo, muchas de esas pequeñas empresas ya estaban afectadas. Más del 80% ya tenían pérdida, muchas de ellas ya habían echado a sus empleados, algunos porcentajes muy altos, o sea, ahí se había producido ya muchísima cesantía y muchísimo desempleo. Obviamente que la pandemia ha generado aún más desempleo, porque independiente de todas las ayudas que se puedan hacer, hay muchas empresas que no van a lograr sobrevivir a estos meses sin producción. Por lo tanto, yo creo que aquí el desempleo se habría... La pregunta es más bien si sin el COVID se hubiera seguido la violencia, porque si hubiera seguido la violencia hubiéramos seguido en el mismo espiral de destrucción de empleos que traíamos desde octubre. Y yo tiendo a pensar que si no hubiera estallado esta pandemia, marzo ya sabíamos que se nos venía muy duro en términos de violencia, ni había voluntad, si no había habido voluntad con el acuerdo de noviembre de pararla, ¿por qué se iba a parar en marzo? Entonces probablemente lo que sí hizo el COVID fue parar la violencia en esos primeros meses, parar las manifestaciones y de esa manera frenar esa destrucción de empleo. Y nos estamos encontrando ahora con esta destrucción de empleo a raíz de la crisis social. Ahora, la violencia, uno podría decir, se frenó por algo más bien circunstancial, no porque lo hubiéramos derrotado, se frenó porque hay un virus que impide, y hay toque de queda, y hay de todo, pero que ojalá tengamos claro que se ha instalado una cierta concepción en Chile de que la violencia sería válida para conseguir causas legítimas, y eso es muy peligroso. Y si tú piensas, es un poco lo que se está viendo en Estados Unidos, o sea, independiente de la gravedad de la muerte y del racismo y de todo, la violencia no puede legitimarse para conseguir causas por más buenas que sean esas causas. Cuando eso ocurre, no es que, mira, la desigualdad y por lo tanto vamos con la violencia. No, o sea, la violencia nunca se puede permitir como un método de acción de presión política o para conseguir causa legítima. Entonces, por eso creo que es tan importante que en Chile falte ese consenso de que, y se tiene que construir, que la violencia no puede perseguir causas legítimas y que la violencia se tiene, y además tiene que haber apoyo a las fuerzas que están destinadas y que tienen las atribuciones para enfrentarla, por supuesto, dentro de un Estado de Derecho. Justo ahora que te metiste en el tema de Estados Unidos, Sofía Villarroel, que es alumna de cuarto medio del Colegio Huelén, estuvo metida en el centro de alumnos también, participa harto en nuestras actividades. Te quería hacer una pregunta
sobre el tema de Estados Unidos. Dale nomás, Sofía. Ya, gracias Ignacio. Hola Marcela. Hola. Bueno, mi pregunta, como bien dijo Ignacio, a Estados Unidos, lo que yo veo ahora mismo es que todo lo que pasó con George Floyd, todas estas manifestaciones, las veo súper parecidas a lo que pasó en Chile el 18 de octubre, si bien hay mucha gente que se está manifestando pacíficamente, también hay grupos violentos, pero todos comparten como odio al presidente y quieren desestabilizar al gobierno de alguna forma. Quería saber tu opinión frente a ese tema y si encontráis que es como comparable con lo que pasó en Chile. Yo creo, Sofía, que todavía, bueno, es un poco temprano para que decidamos qué tan parecido o no es parecido, pero efectivamente lo que estás pensando tú, lo estamos pensando también mucho porque se ven muchas similitudes. Ahora, yo creo que la principal similitud que se ve ya a lo largo de algunos años y en algunos países es cómo las instituciones de la democracia representativa están siendo debilitadas sistemáticamente, de distintas maneras. Entonces aquí lo que hay es que a raíz de un crimen racista se levanta un nivel de violencia como este. En Chile, yo creo que el error que cometimos, porque por último en Estados Unidos está más asociado a que este crimen racista genera esto, no es primera vez que ocurre en Estados Unidos, otra vez ha ocurrido cosas similares. En Chile, yo creo que el gran error que se cometió fue que a la violencia del 18 de octubre, como hubo después, y algunos días después, una manifestación masiva, pacífica en la calle, rápidamente se le quiso dar una interpretación y una definición a lo que había pasado. Entonces ya se nos olvidó el estallido del metro y la violencia de esa noche. Y en ese minuto le hicieron un relato a la violencia, y era, no, aquí la gente salió por esto, porque hay desigualdad, porque hay abuso, y la gente salió por miles de razones diferentes. Yo miraba desde el ministerio, uno podía mirar la Alameda y todo el cuento, y podías tener todo tipo de letreros, gente que salía por diferentes razones, pero no importa, aquí la izquierda fue más rápida, hizo un relato rígido y dijo la violencia fue por esto, y a la violencia no importa, porque aquí la gente no aguantó más y se manifestó por eso. Yo creo que el principal riesgo es cuando se le da ese relato válido a la violencia, y eso puede estar ocurriendo en Estados Unidos de manera similar a la chilena, que son muy rápidos para darle un relato de legitimidad a la violencia. Yo creo que va a ser interesante ver qué pasa en Estados Unidos. Mucho se dijo acá, no, es que en Estados Unidos tú no podrías atacar a un policía, tú no puedes ofender a un policía. Vamos a ver cómo logra el gobierno enfrentar una escalada de violencia, porque yo comparto con la Sofía que cuando uno ve las imágenes de esas vitrinas tapiadas con madera en Estados Unidos, uno nunca se lo imaginó, y sí lo vimos nosotros en Chile. Entonces, veamos un poco qué herramientas, de qué manera Estados Unidos enfrenta esta situación. Creo que tienen fortalezas, tienen una fortaleza especial en que no salieron todos los sectores políticos de inmediato a condenar la violencia, todos, y eso nosotros nunca lo vimos acá de manera categórica. En Estados Unidos salieron todos, pero tienen algo que es mucho más riesgoso que nosotros, es que tienen civiles con mucha más libertad para el uso de armas. O sea, cuando uno ve las imágenes, es aterrante ver en Estados Unidos que efectivamente están los civiles defendiendo sus barrios, esos civiles que están armados. En Chile, por la ley de control de armas, hay otro tipo de restricciones que son distintas a las de Estados Unidos. Entonces, creo que tienen ingredientes en Estados Unidos que lo pueden hacer aún más peligroso si es que no se maneja bien. Marcela, vamos a tomar ahora yo la libertad de hacer una preguntita. Total, todavía nos queda un buen tiempo para hacer el resto. Yo te voy a preguntar por el tema constitucional, pero relacionarlo con el tema de la oposición, porque hoy día, si es cierto, en Chile se habla mucho de que tenemos como este sistema súper presidencialista, en verdad en la práctica no lo es tanto, porque a pesar de que tiene mucha atribución el presidente, si se le da como la situación actual de un Congreso con mayoría en contra, es súper difícil que esos instrumentos le puedan ser útiles en el fondo. Y te quería preguntar por una propuesta de reforma constitucional que alguna vez realizó Andrea Lamanda, quien te conoce muy bien, pero también en conjunto con otras personas, como que me acuerdo que fue firmada por Elena Raín, o incluso gente de la oposición como Felipe Arboe, que era la idea de instalar un gobierno semipresidencial
con un presidente como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno, pero él lo decía no para debilitar al presidente, sino para, o sea, o para debilitar al Poder Ejecutivo, sino al contrario, para reforzar su capacidad de llevar el programa a cabo, dado que para poder llegar a ser primer ministro iba a tener que contar con una mayoría en el Congreso. ¿Qué te parece esa idea a ti? Uy, sí, estoy que pego un grito aquí para que venga, pero no, a mí a mí no me gusta, es una de tantas diferencias que tenemos. ¿Ah? Pero no, ayer teníamos reunión, estamos trabajando con un equipo grande en cosas constitucionales y todo, y la verdad que tenemos harta diferencia. Yo no sé si hay estudiantes de Derecho en la Chile, acá son todos secundarios, pero yo le digo que es porque él estudia en la Chile y yo estudio en la Católica. Tenemos diferencias, pero muy marcadas en ámbito de Derecho Constitucional. Y en esta sí tengo una diferencia. Yo creo que eso no ayuda, y al revés. Yo creo que lo que hemos visto con un Congreso a partir de octubre tomándose el poder de hecho, hemos visto lo que desestabiliza al país y lo dañino que puede ser para la democracia. Yo creo que al revés, yo creo que Chile funciona mejor con un presidente fuerte. Yo creo que hay ciertas normas que corregir, obvio que sí, pero a mí no me parece que estén mal hechos los equilibrios hoy día entre el presidente y el Ejecutivo. Yo creo que con una institucionalidad como la que tú estás planteando y la que propone Andrés y otros, ya probablemente el presidente Piñera no estaría en el poder, o sea, no estaría en el gobierno. Piensa que en marzo el senador Quintana ya hablaba de un parlamentarismo de facto, que mejor Piñera dejara de gobernar, que ya pasáramos a un parlamentarismo de facto. Entonces, creo que institucionalizar eso es un incentivo a que el Congreso actúe siempre desde el día que asume con el interés de arrebatarle el poder al presidente. En materia constitucional, yo sí creo que hay áreas en las que se pueden mejorar y que también han quedado muy claras. Yo siento que el ciudadano tiene poco poder frente al Estado. Yo, al revés de muchas de las interpretaciones que se hicieron a lo de octubre, yo siento que la gente también hay un querer ser parte de las decisiones, no se sienten representados por sus propios representantes, sino que tienen que salir a las calles directamente, y además porque yo creo que están muy en desventaja frente al Estado. Hoy día, si un papá de la educación pública, el colegio se vota en paro, ese padre no tiene a dónde ir a reclamar por el derecho a la educación de su hijo, tiene que esperar que el paro termine. Porque da lo mismo, puede ir a cortes de apelación, a Contraloría y todo, pero no tiene cómo hacerlo. Si hay un paro en el servicio médico legal, ¿cuántas veces vimos familias completas con el drama de esperar que le entregaran sus familiares, pero estaba en paro el servicio médico legal? Lo mismo con el registro civil. Entonces, yo siento que las reformas, más que darle más poder al Congreso, yo creo que hay que incorporar de qué manera le damos más poder a los ciudadanos hoy día frente al Estado, para que el Estado tengamos un Estado moderno y que responda. Perfecto. La siguiente pregunta te la va a hacer Javiera Garrido, criminalista de la Quinta Región. Gracias, Ignacio. Hola, Marcela. Muchas gracias Hola. por el tiempo. Bueno, mi pregunta va enfocada más que nada a nuestros actos como servidores públicos. ¿Cómo podemos aportar en la defensa de las ideas y junto con esa defensa aportar que nuestras instituciones, nuestro Estado de Derecho, la democracia, no se vean más afectados de lo que ya están? Porque al final, si se afectan esas tres cosas, nos vemos afectados nosotros como ciudadanos. Entonces, ¿cómo desde nuestros nichos, desde nuestros espacios, podemos aportar para que eso ya no siga sucediendo? Porque estamos en un ambiente muy complejo. Buenísimo. No, Jaira, me encanta, porque este sí que es un tema yo creo que también es muy relevante y concreto. Yo no conozco muchos de los que están conectados, por eso no sé si son más bien secundarios, son más bien universitarios. ¿Qué son? Yo soy universitaria, por lo menos De todo. estoy en la U. De todo. Ya. Pero hay de todo, parece. Claro, no, yo creo que aquí, a ver, lo primero es tener voz. Ustedes, yo siempre digo lo mismo, pero no se dan cuenta lo que jóvenes pueden hacer para cambiar las cosas cuando están organizados y cuando se deciden. Uno ve
las principales aquí manifestaciones y todo, bueno, fueron dirigidas en su minuto por Camila Vallejo, por Giorgio Jackson, gente joven. A mí me tocó formarme en una época en que crecí escuchando lo que había hecho una juventud en la universidad en tiempos pasados, con Jaime Guzmán y con otros, en que, bueno, no les gustaban los partidos políticos que habían, decidieron crear uno y se la jugaron siendo muy jóvenes. Entonces, a veces, como que uno se le olvida, a ustedes, porque uno ya está vieja, pero a ustedes como que se le olvida el poder que tienen. Primero, si es que se deciden, y segundo, si actúan más coordinados, porque a veces uno siente que hay muchas organizaciones de jóvenes y al final hay pocos líderes, o por lo menos pocos líderes que estén teniendo una voz pública más clara y marcada. ¿En qué sentido? Yo lo digo harto, pero es verdad. Cuando pasó lo de la PSU, no tuvimos líderes secundarios nuestros para enfrentar a los dirigentes secundarios que querían la violencia en la PSU. No los tuvimos, por 1000 razones, porque querían dar la PSU tranquilo, porque no se querían meter en el problema, lo que sea. Pero lo cierto es que no teníamos pares, y hubieran tenido una tribuna completa en medios de comunicación si nosotros hubiéramos tenido secundarios posicionados para enfrentar a 2 secundarios, no sé si eran secundarios, que lo era, pero 2 secundarios, que era Víctor Chanfró y otra niña, que llamaban definitivamente a boicotear los sueños y ilusiones de miles de jóvenes de cuarto medio que querían rendir la PSU en Calma. No lo tuvimos. En las universidades pasa un poco lo mismo. ¿Hace cuánto tiempo que no tenemos en el fondo líderes con más voz? Entonces yo creo, porque es difícil, yo entiendo que es súper difícil generarlo, pero creo que hoy día es menos difícil con las redes sociales, con los canales, no sé, estas cosas más virtuales, de todo, es menos difícil. Antes uno dependía de que tuviera un espacio en la televisión. Hoy día no. ¿Ah? Hoy día hay podcasts, hay millones de sistemas para poder tener vitrina. Yo creo que ustedes tienen una oportunidad, y lo voy a decir con toda responsabilidad, si gana el apruebo, obviamente yo estoy por el rechazo y voy a trabajar por el rechazo, pero si gana el apruebo y se genera una convención que hay que elegir constituyente, ojalá haya mucho candidato joven. Y desde ya ofrezco todo lo que podemos hacer desde Libertad y Desarrollo para ayudarlos a capacitarse a los candidatos jóvenes que quieran llegar a esa asamblea y a esa convención constituyente, a jóvenes que quieran ser equipos de apoyo para que otros estén trabajando en esa convención. Entonces yo creo que ahí sí que sería una tremenda oportunidad para poder meter gente joven que dé el debate de las ideas adentro de donde se estén tomando las decisiones, que esté dispuesto a ser candidato, que esté dispuesto a hacer campaña en el verano, una cantidad de cosas, pero yo creo que ahí se abre un espacio bien potente y concreto, creo yo, para nuevos liderazgos. Y lo otro, atreverse, porque no es cómodo enfrentar a la izquierda. La izquierda siempre quiere callarte, siempre quiere amedrentarte, siempre quiere incomodarte. Quieren en el fondo que tú no te atrevas a levantar la voz en tu universidad, que no te atrevas a levantar la voz en el colegio. Actúan con un matonaje impactante. Lo que tú dices son hordas de crítica. Yo no soy la única, pero lo sufrimos a diario. A mí no me importa, reconozco que no me importa, y no me importa por 2 razones. Porque sé que te quieren callar, y segundo, porque no les reconozco ninguna superioridad moral en ningún tema, ni en democracia, ni en libertad, ni en derechos humanos, ni en defensa de la pobreza, en nada. Entonces, siento que tenemos las mejores ideas para el país, las mejores ideas para los sectores más vulnerables, y tenemos que actuar con esa convicción y que se note. Entonces, de repente, dejar las trincheras medias que tenemos, la tienen los partidos, la tienen los centros de estudio, y la tienen también las organizaciones estudiantiles, para poder actuar un poco más unidos y potenciar a nuevos líderes. Y de verdad yo creo que la convención constituyente, si gana el apruebo, va a ser una buena oportunidad. La verdad, preguntar Juan Pablo Gelmi, que él también es un secundario que participa harto de las actividades de MOAMOS, del Colegio Cordillera. Sí. Hola, Marcela. Quería preguntarte, después de la pandemia, ¿cómo el debate constitucional va a cambiar y cómo podría afectar el rechazo? Eso, gracias. Bueno, hoy día el tema, la decisión de si hay o no plebiscito va a ser exclusivamente sanitaria. Y creo que ahí es bien complejo, porque
puede que tengamos plebiscito en octubre, pero puede que no tengamos las condiciones para hacer buenas campañas como se tienen que hacer. Probablemente terminemos con campañas muy virtuales. Y el mayor temor, por lo menos para mí, es que tengamos un plebiscito con poca participación, en que la gente tenga temor a ir a votar, que las personas mayores no quieran ir a votar por los riesgos. Por lo tanto, es de esperar que se tome una decisión sanitaria, pero en buenos términos, para tener un plebiscito seguro, un plebiscito informado y un plebiscito participativo. Ahora, dicho eso que es formal, ¿cómo puede afectar esta pandemia? Yo espero que la gente entre en razón en una cosa que es fundamental. Piensa que si gana el apruebo, los constituyentes se elegirían en abril del próximo año, o sea, y después en noviembre se elegiría el Congreso, o sea, en 6 meses, 7 meses, ¿cuántos son? No, bueno, 8 meses estaríamos eligiendo 2 congresos, y en esta situación económica y de crisis en que nos encontramos, porque la izquierda celebra toda esta rebaja de dieta, fantástico, pero no son coherentes al estar planteando al mismo tiempo, a través del apruebo, que se elija un Congreso paralelo para hacer la Constitución. Simplemente bastaría que el Congreso que se elija en noviembre del próximo año se elija con un mandato constituyente. Los parlamentarios siempre tienen atribuciones constituyentes. Pero bueno, si lo quieren decir expresamente, digamos, se va a elegir un Congreso para reformar la Constitución, si quieren que se llame nueva Constitución, lo que sea. Pero no tiene ningún sentido que en una crisis económica como la que vamos a tener, o la que estamos teniendo, se voten 2 congresos. Por lo tanto, yo siento que la crisis económica, más que una razón para no hacer el plebiscito, es una razón para votar por el rechazo. Para que no se gasten recursos en 2 congresos, y por otra razón, para que no aumentemos las incertidumbres jurídicas en un minuto en que va a ser clave que atraigamos inversión, no espantemos la inversión. O sea, están todos los países viendo de qué manera traen inversión a Chile, y nosotros estamos diciendo que nos vamos a embarcar en un proceso constitucional que nadie sabe cómo termina, que nos podemos pasar 2 años discutiendo un texto, en que ese texto puede perder en el plebiscito salida, y que por lo tanto sean 2 años o 1 año, no sé cuánto tiempo es perdido, o sea, generando una incertidumbre completa, desde cómo se va a regular el derecho de propiedad, se va a respetar la libertad económica o no, qué recursos van a haber, por lo tanto, una incertidumbre completa. Ojalá la crisis económica abra un poco los ojos y nos pongamos todos como país a decir, hay que sacar el país adelante, y el proceso constitucional encaucémoslo, creo yo, de donde nunca debió haber salido, que es de adentro del Congreso. Marcela, ahora te voy a preguntar, Pablo Cárcamo. Pablo, ¿estás por ahí? Valdivia. ¿Ah? Pablo de Valdivia. A las 3 al agua, ya. Ahora te voy a preguntar... Pero qué pena, ¿cómo no está ya? Bueno. No, está, parece. Te voy a preguntar Antonella Lanuzzi. No sé si lo pronuncié bien. Hola, es Yanutzi, pero gracias. Mi pregunta tiene que ver con respecto a su opinión a las declaraciones del movimiento feminista en contra de la nueva ministra, y también con respecto a todas las movilizaciones feministas de los pasados meses. Ya, a ver, yo creo que aquí en la agenda de género la izquierda actúa con un sesgo impresionante. Yo creo que, de nuevo, lo mismo que dije al principio, no solamente no toleran que tengamos derecho a gobernar, mucho menos toleran que en un ministerio que sienten que crearon ellos, que empujaron ellos, pueda haber una mujer que piense distinto que ellos. Yo me acuerdo cuando asumió la Isa Plas, que es muy amiga mía, que subimos juntas en el gabinete, yo en medio ambiente y ella en el de la mujer, le decían como gran barrera para ser ministra de la mujer que ella había estado siempre en contra del aborto. ¿Ah? Entonces, ella, yo me acuerdo que hizo las declaraciones al tiro, dijo, yo pienso sobre el aborto lo mismo que piensa el presidente Piñera y todo este gabinete. ¿Ah? Entonces, ellos sienten como que tienen el derecho a pautear y el Ministerio de la Mujer, y que el Ministerio de la Mujer tiene que defender siempre la misma ideología que ellos deciden que defienden. No pueden entender que el Ministerio de la Mujer en un gobierno nuestro es distinto que el Ministerio de la Mujer de ella. Defienden a la mujer igual, pero son diferentes y tienen causas distintas. Entonces yo creo que ahí hay mucho sesgo. Y además hay una utilización muy grande de esta causa feminista. O sea, yo soy súper pro mujer, creo que la mujer hoy día ha avanzado mucho, y en eso han ayudado los movimientos para poner en el debate
el tema de la mujer en que muchas áreas tiene todavía profundas desigualdades. Por ejemplo, en términos de ingreso a trabajos similares, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de las pensiones de alimento, el tema de que es jefa de hogar y que tiene una desventaja enorme, pero en general son las causas que no están levantando más bien la izquierda y que van quedando un poquito postergadas. Yo te quiero poner un ejemplo, yo no sé si vieron lo que pasó, con una columna que salió en La Tercera, de Ricardo Escobar, sobre la presidenta del Colegio Médico. Él escribió una columna hace 2 días que relataba una fábula que se llama El cuervo y la zorra. Y es una fábula, y él la contaba, que era un cuervo que tiene un pedazo de queso, y la zorra quiere hacerse ese pedazo de queso y le dice que lindo cantas para que cante, y caiga el queso y se queda con el queso. Bueno, una fábula histórica, de Sopo, La Fontaine, no tengo idea, una fábula. Salieron en masa, a decir que esto era completamente misógino porque la trataba de zorra. Entonces yo digo, al final, el extremo al que se ha llegado, porque cualquiera que leía esa columna no le estaba dando Ricardo Escobar la connotación vulgar que le podemos dar en Chile al término zorra, y perdón que sea tan gráfica, estaba contando una fábula. Si el presidente del Colegio Médico hubiera sido hombre, se hubiera llamado El Cuervo y el Zorro, y nadie hubiera discutido porque es una fábula, ¿ah? Pero ahora no se puede nombrar la palabra zorra, ni siquiera en otro contexto, o sea, olvídense, no sé, ustedes son muy jóvenes, pero nada más de contarle cuentos a sus niños que diga la palabra zorra, porque ya le están... Entonces, siento que hay una utilización de la causa feminista hasta el extremo, salieron todas las organizaciones a criticar a Ricardo Escobar, y él contestó muy bien, dijo, yo no me puedo hacer cargo, ni yo, ni Esopo, ni La Fontaine, de nadie, de la lectura que le puedan dar acá a un término que claramente cuando yo explico la fábula digo, ¿por qué fue astuta? Fue el sinónimo de astucia, de la astucia de ese zorro para hacerse del queso. Entonces, muy raro, y él dice, aquí lo que hay un sesgo machista al leer estas columnas en que se le atribuye al hombre que está escribiendo de inmediato todos los sesgos posibles. Y además creo que es una agenda muy ideológica porque nunca he visto defender de igual manera a las mujeres que no piensan como ellos cuando son o somos atacadas de las maneras más violentas. Nunca, nunca. Esas mismas mujeres que se levantan por causas feministas son capaces en las marchas de mujeres de ir a gritarle a las carabineras mujeres y agredirlas con garabatos, con insultos, con violencia, sin piedad, ahí se olvida que sean mujeres, y incluso en marchas feministas van a agredir a mujeres que no les parecen o que no comparten su ideología. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en que la izquierda no se apropie de la causa feminista porque no es de ellas, no es de ellas. Nosotros tenemos que ser capaces de levantar las banderas de las mujeres que todavía están postergadas en términos de ingreso, en términos de dificultad de vida, en términos de violencia, pero levantarlas nosotros con la misma fuerza porque ellos no son dueños de esa agenda. Marcela, en virtud del tiempo vamos a dejar espacio para 2 preguntas más, pero antes de pasar a las 2 preguntas, entendiendo que también hay más, pero por razón de tiempo vamos a dejarlas en 2, le quería pedir a todos que por favor por un segundito pusieran sus cámaras para que podamos sacar una foto grupal, lo más parecido a una foto grupal posible, y continuamos con las preguntas. Yo les digo cuándo para que sonrían. ¿Por qué estaban castigados en cámara? No sé. No sé por qué no querían poner la cámara. Eso no nos deja. Ya, 1, 2 y 3. Buenísimo. Ya, para que sigamos la siguiente pregunta te la va a hacer Martín Hudson, que es de el Movimiento Lineal de la Católica. Hola Marcela, ¿cómo estás? Te quería hacer 2 preguntas que tal vez van a ser muy opuestas, pero creo que están muy relacionadas. Primero que todo me pasa que, ¿qué crees tú cuando que se piensa que el Estado de Derecho es utópico en el sentido de que hasta la persona más mala, por decirlo así, que ha abatido la ley, por decirlo, tiene derecho a su disposición? Se habla de mucho derecho, pero pocos deberes hacia las personas. Lo digo también en el sentido propiamente tal de lo que pasó en la PSU. A mí me sucedió esto, y también de una manera muy directa, porque Víctor Chanfriu directamente, yo le mandé un mensaje por Instagram y me puso una querella a mí propiamente tal por afirmarlo de que yo lo amenazaba de muerte, y yo en ningún momento tengo derecho a réplica frente a esa afirmación. Esa es una. Y la otra, me pasa que cuando
la oposición, la izquierda, hablan constantemente de los súper ricos y los ricos. ¿Por qué se dejan ellos afuera de esa realidad? Se sabe que por la ley de transparencia queda todo expuesto a los sueldos. Y las personas que ganan más de, no sé, 6 millones, 7 millones de pesos, son muy pocas y siempre van hacia otros y se dejan afuera de esa realidad. Entonces, ¿por qué lo hacen? Sé que hay un discurso populista por detrás, pero hay algo más. ¿Por qué dejan afuera de eso? Gracias. Buenos puntos los dos. Lo primero de Derecho y Deberes, yo no sé si ustedes leyeron, pero toda la polémica que se armó porque el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Mico, hablara de que habían deberes y quedó, pero el desastre. O sea, ¿en qué país ya no se puede ni siquiera decir que es razonable que la gente tenga deberes y que tengan que ser exigibles igual? Ahí me acordé cuando contaste tu experiencia personal con las amenazas de algo que les debía haber dicho antes cuando preguntaron un poco qué hacer y yo les decía un poco cómo la izquierda ataca y los trata de callar. No se olviden nunca que a ellos les carga que los critiquen o que los enfrenten directamente. Nosotros estamos más bien acostumbrados a que nos critiquen, a que nos insulten, a que nos ofendan y ya pasamos. Ellos no están tan acostumbrados. Entonces, cuando en redes sociales alguien le contesta a alguien de izquierda o lo critica, les carga. Yo me acuerdo que el diputado Coloma siempre decía que en el fondo, al final el diputado Boric le decía, ¿hasta cuándo me das por ti? O sea, les importa. Entonces, el que ustedes pidan cuenta, el que pidan explicaciones, el que los critiquen, el que a ti te hayan respondido de esa manera, es porque les afecta que tú por Instagram le hayas puesto un mensaje. O sea, nosotros también jugamos, a eso voy, también jugamos y también tenemos un rol que cumplir ahí, y ellos también en el fondo se desgastan igual que nosotros, y por lo tanto también hay que usar las mismas herramientas de crítica y de interpelar permanentemente. Ahora, con el tema de los ricos, claro, tú pones un ejemplo muy bueno con sus sueldos de ellos, y también piensa en el Partido Comunista, con la Universidad Arcis, todo lo que ocurrió, o piensa el escándalo de ahora del Frente Amplio, en que ellos yo por eso te digo que cuando yo te digo que no les reconozco ninguna superioridad moral, es de verdad que no se las reconozco, porque ¿cuántos años llevaban hablando de que ellos donaban su sueldo o parte de su sueldo? Y al final ahorraban para sus campañas. Entonces, eso que se descubre por casualidad es también un patrón en muchos de ellos. Entonces, tienes toda la razón, es gente completamente privilegiada, porque tienen los sueldos que tienen, la educación que han tenido, o sea, son parte de los mismas, el privilegiada que puedo ser yo por haber ido también a la universidad y por tener un buen trabajo y por haber podido ser parlamentaria. Pero además en el tema de los ricos, es donde, en este impuesto a los súper ricos, yo creo que es donde más se demuestra la ideología que hay atrás y el resentimiento que hay atrás, porque no ayuda en nada. Piensa que ellos mismos son los que están diciendo que el Estado tiene cualquier cantidad de plata para gastar. Dicen todo el día que la gaste ahora, que suban los ingresos de emergencia, que den los bonos porque el Estado tiene plata. Bueno, si el Estado tiene plata, ¿para qué quieren grabar de nuevo a los más ricos? Porque además es grabar de nuevo, porque es un impuesto sobre el patrimonio. Para tú generar ese patrimonio ya tributaste sobre las rentas que recibiste, por lo tanto están tributando 2 veces. Es un impuesto que ya la mayoría de los países que lo tuvieron ya no lo tienen, porque recauda poco, porque tributa 2 veces, porque no es efectivo. Simplemente quieren hacer un punto político. Les interesa que no haya ricos, no les interesa que no haya pobres. ¿Ah? Y eso está en el corazón de todo lo que hacen. Están mucho más preocupados de grabar de nuevo a los ricos que de que no haya pobres. Les carga que se ayude a las grandes empresas, sin importar que esas grandes empresas dan miles de empleos en Chile, tienen miles de proveedores, pero no. Al final hay la caricatura de ese gran empresario. Yo creo que tenemos que ser súper claros, cuando hablábamos antes, alguien preguntó de la defensa de las ideas, Chile ha crecido estos últimos 30 años de la mano del Estado y de la mano del sector privado. Pretender eliminar al sector privado lo único que hace es que Chile no crezca, y para que el sector privado pueda seguir teniendo un rol, tenemos que ser capaces de defender el derecho a propiedad, de defender la libertad económica, de defender el derecho a emprender, porque ustedes mismos el día de mañana pueden generar un emprendimiento, y ojalá les vaya muy bien en ese emprendimiento. Bueno, si Chile sigue con esta corriente idea, van a ser castigados si les va bien, no premiados ni impulsados, y eso es tremendamente ridículo a esta altura. Bueno, y por último, te va a hacer una pregunta Felipe Lyon, nuestro director de área, antes de terminar con la charla. Adelante, Felipe.
Ahí. El Perdón está por, ahí perdón silenciado. perdón por robarme la última pregunta, pero tenía que aprovechar la oportunidad. Además de agradecerte la claridad y la buena disposición de siempre, tengo una pregunta, más que una pregunta, es como un comentario, quería saber qué opinas tú de eso. Uno como que nunca, es muy difícil evaluar la época en la que uno está ahora, digamos. Generalmente uno evalúa mejor las cosas cuando ya pasaron. Y yo me acuerdo cuando yo era chico, que, no sé, cuando ganó la elección Ricardo Lagos, se iba a acabar el mundo y todo, y era como, chuta, no puede ser. Pero uno mira para atrás hoy día y uno dice, chuta, qué linda época era esa. O sea, a pesar de que la presidencia tuvo la Concertación 20 años, era una época donde uno mira para atrás y se da cuenta que existía diálogo, que existían acuerdos, que existía respeto a las instituciones y un montón de cosas por las que Chile era reconocido, y hoy día todas esas cosas se ven tan lejanas y se echan tanto de menos. Entonces, mi pregunta es, o mi comentario es, ¿cómo ves tú eso a futuro? Porque me da la impresión de que hoy día uno de los graves problemas que tenemos acá en Chile es que al final se ha denostado el valor de los acuerdos. Como que hoy día yo estoy muy de acuerdo de que defender las ideas y siempre lo he hecho, y por eso, de hecho, yo creo que estamos de acuerdo en todas las cosas que has comentado hoy día. Pero la política también tiene otro lado, digamos, que es el lado de llegar a acuerdos, de entender que hay un bien común y que hay un bien superior, y que por el cual a veces uno tiene que renunciar a algunas cosas para lograr un bien mayor. Y también entender que muchas veces hay que respetar las decisiones de la gente. Y eso se ha perdido o se ha ido perdiendo en Chile. Entonces, ¿cómo podemos avanzar a recuperar eso? La pregunta inicialmente era si echaba de menos a la Concertación, pero creo que no sé si está bien enfocada la pregunta, sí. Pero sí, ¿cómo recuperar a esa centroizquierda también dialogante? Y si le ves futuro a eso, digamos, porque sinceramente yo cada vez soy más pesimista al respecto, pero quizá no hay que serlo tanto, digamos, y si hay futuro. Oye, muy buen tema para cerrar. Yo primero lo que quiero decirles que los envidio profundamente, porque uno dice que ganas de ser joven y estar en la etapa en que están ustedes para enfrentar estos al menos 2 años que se nos vienen por delante, en que yo creo que Chile nos jugamos todo. Yo de verdad siento que a ustedes les está tocando como jóvenes vivir 2 años que van a ser claves, porque de esto va a depender un poco el futuro del país, y no es decirlo que lo hubiéramos dicho igual hace 3 años, no, ustedes de verdad de verdad en estos 2 años nos vamos a jugar todo. ¿En qué sentido nos vamos a jugar todo? No, primero, en el orden institucional, claramente nos jugamos todo, porque se va a redefinir las reglas del juego, por lo tanto es fundamental. En términos económicos, de aquí va a depender si somos un país más parecido a Argentina, o si logramos volver a encauzarnos por el camino que llevaba Chile hacia el desarrollo, en que hay certezas para invertir en Chile, en que la gente conoce las reglas del juego y no se las están cambiando a cada rato, en que las reformas tributarias no se hacen cada 2 meses. O sea, de verdad nos estamos jugando el país en términos económicos, en términos sociales y en términos institucionales. Y más aún, nos estamos jugando el destino de las personas más vulnerables, porque con esta crisis vamos a volver a hablar de pobreza y quizás menos de desigualdad. Pueden estar muy unidas, pero antes quizás podíamos hablar más de desigualdad porque sentíamos que la pobreza ya no existía tanto. Y esta crisis lo que nos está demostrando, cuando hoy día vemos ollas comunes, vemos el nivel de hacinamiento, vemos la situación en la que están muchas familias hoy día en Chile, nos vuelve de nuevo a plantear que tenemos que poner las prioridades muy claras. Y ellos, los más pobres, bueno, esto lo decía siempre, las primeras campañas de la INU siempre lo escuchaba, ¿es cierto? Los ricos se cuidan solos, sí, es cierto. Los más pobres son los que sufren al final cuando las instituciones se debilitan, cuando no se crea empleo, cuando los empresarios se van a invertir a otros países. Por lo tanto, nos estamos jugando también aquí solidariamente la vida de muchos. Ahora, respecto del tema, yo estoy de acuerdo contigo, Felipe. O sea, aquí uno defiende ideas, pero no basta ser testimonial. Aquí en Chile se avanza de la mano de grandes acuerdos. Y siempre he creído que la mejor manera de lograr acuerdos es cuando ambos grupos o más que se sientan a conversar tienen sus orillas claras. Si yo creo que ¿por qué se han desvalorizado los acuerdos? ¿Por qué se han desvalorizado? Porque ya casi no hay orillas. Casi en virtud, lo que importa es el acuerdo, lo que importa es la foto, lo que importa es la firma. Da lo mismo si lo cumple y da lo mismo los términos casi.
Da lo mismo, aquí lo importante es que tú lograste mostrar que te pusiste de acuerdo. Nadie sabe en qué, nadie sabe cómo lo vas a cumplir, nadie sabe qué pasa si no lo cumple. Bueno, eso efectivamente antes era muy distinto. Si ya me lo citaron para el tema de la reforma del sistema político, Andrés siempre me cuenta, Andrés es bastante mayor que yo, pero siempre me cuenta que cuando recién se recupera la democracia, él era muy joven, tenía 28 años, 29 años, cuando hacían los primeros acuerdos, y decían, nos poníamos de acuerdo con un apretón de mano. No era necesario pasarse hasta las 5 de la mañana redactando letra por letra el acuerdo del texto. Nos poníamos de acuerdo con un apretón de mano, y si hablábamos por teléfono y estábamos de acuerdo, sabíamos que ese era un acuerdo y se iba a cumplir. Y así lo hicieron entre Andrés y Escalona en sus minutos, o sea, polos muy opuestos lograban ponerse de acuerdo con Mira. Efectivamente, en ese sentido se echa de menos un poco la concertación, porque hoy día al Frente Amplio y al Partido Comunista, cada vez que le dice, sí que se lo dijo ahora, ojalá volvamos al espíritu de los 90, en que se podía llegar a acuerdo, para ellos lo peor. Sienten que se claudicó durante todos estos años, que se hizo todo mal. Entonces, yo creo que el desafío es que logremos poner orillas también en nuestro sector, porque lograr acuerdos que impliquen la capitulación de las cosas más importantes, yo prefiero el no acuerdo, y esta era una discusión que teníamos siempre, la tenemos siempre en el gobierno, la tenemos siempre en el Congreso, por ejemplo, con los proyectos de ley. Hay proyectos de ley que te dicen, no lo presenten porque va a ser rechazado y es imposible que llegue a acuerdo. Sí, puede que se pierda, pero es un punto importante para nosotros también dar esa pelea y que quede claro quiénes están en contra y quiénes están a favor. En mi caso fue para el tema de recuperar, por ejemplo, el valor del mérito para postular a los colegios. Era importante, aunque se perdiera, pero yo sentía que tenía que quedar muy claro en qué posición estábamos. Hay otros temas en que los que hay que avanzar sí o sí. Por ejemplo, sigo en los ejemplos de educación que tengo más claro. Subvención parvularia, crear una subvención parvularia. Obviamente que ahí el ministerio está transando, se está tratando de llegar a acuerdo, porque es demasiado importante que se aumenten los fondos para la educación parvularia. Entonces, yo creo que hay que tener claro la naturaleza de los temas para ver en qué temas es importante transar, qué se transa, y en otro va a ser importante un testimonio, también es importante un testimonio. Pero yo creo que la mejor manera de llegar a acuerdo es teniendo las orillas claras, porque también lo que uno ve en los últimos años, por Dios que nos han ido corriendo el cerco de lo que pensamos, y eso no es tan bueno. Bueno, Marcela, agradecerte enormemente por la disposición. Yo creo que para todos fue una tremenda instancia. Fue choro además, porque se pudo conversar de un pupurrí de temas y siempre es bueno quedarse con una noción un poquito de todo en el fondo. Así que muchas gracias a ti. Perdón a todos que no les pudimos atender las preguntas, pero ya ahora vamos a tener muchas más instancias en las próximas semanas de más charlas para que las puedan hacer a otras personas. Gracias, Oye, les quiero agradecer y los quiero felicitar por lo que hacen, porque efectivamente uno siempre en esta instancia termina retando a los que están haciendo las cosas, que no hay, claro, o sea, ustedes son los que están, ¿eh? Es como cuando, sí, pues, el mismo ejemplo que ponen siempre, que el cura reta en la misa a los que van a misa por los que no van, pero siento que ustedes son los que están siempre empujando el carro, así es que al revés, no tienen nada que agradecerme, les agradezco yo la pega que hacen y estoy siempre dispuesta, ojalá que cuando pasen un poco las cuarentenas podamos tener un encuentro en que podamos estar físicamente quizás reunidos, en que sea mucho más fácil poder preguntar, poder conversar, porque es un poco la idea y las veces que quieran, porque es muy importante todo lo que hacen, así que gracias y ánimo. No, muchas gracias a ti, bueno, y sin duda, al final nuestro motivo para poder hacer esta instancia es dar más, para que todos los cargos universitarios secundarios tengan más argumentos para poder ir a las distintas peleas en los distintos espacios en los que estás participando. Muchas gracias de nuevo. No crean que los otros tienen tanto argumento, no sin Ian, tienen menos. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, chao. Vamos a hacer chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Chao a todos. Chao, gracias Ignacio. Chao Felipe.